Rechazo duele más que un golpe. Nos deja cicatrices invisibles y preguntas que pesan en el alma. ¿Qué pasa cuando la gente que más amamos nos cierra la puerta? Hoy vamos a hablar de cómo Dios transforma ese rechazo en dirección y propósito. Realmente todos en algún momento de la vida hemos sentido el peso del rechazo, ese silencio incómodo cuando esperamos apoyo, esa puerta cerrada cuando más necesitábamos comprensión y esa mirada que nos hizo sentir que no éramos suficientes. Realmente el rechazo duele muchísimo porque toca lo más profundo de nuestro corazón y es esa necesidad de pertenecer, de ser amados, de ser aceptados. Quizás mientras tú me escuchas en este momento, recuerdas cuando un familiar no creyó en ti, cuando esa amistad se quebró, cuando esa relación te hizo sentir que estabas descartado, cuando tocaste esa puerta y te la cerraron todas en la cara. Y sabemos que el rechazo marca, pero te tengo una buena noticia. Eso no te define. Muchas personas dicen que el rechazo es un espíritu, pero yo hoy quiero decirte algo con toda la responsabilidad del caso. Y es que el rechazo, primero que todo, es una herida. Y si no fuera así, entonces tendríamos que decir que Jesús mismo caminó con un espíritu de rechazo. Eso no es bíblico. Dice que fue despreciado y desechado. Vamos a leer Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Jesús no cargó un demonio. Jesús cargó el dolor del rechazo humano. Y esa diferencia es abismal. Ahora, es verdad que cuando una persona no sana una herida, el enemigo puede aprovechar ese vacío para traer espíritus como el temor, como la mentira, como la ofardad, como la falta de identidad. Pero en este punto no confundamos el rechazo en sí, que es un demonio. Realmente es una marca del corazón que solo Cristo puede restaurar. Entonces, como vemos, Jesús mismo lo vivió y el profeta Isaías lo describió con claridad. Si Él pasó por ese dolor, fue para cargar también el tuyo y demostrar que se puede vencer. Entonces, no confundamos el rechazo, ¿verdad? Sino que eso es una herida que Cristo puede sanar. Y cuando esa sanidad llega, lo que parecía un final se convierte en el inicio de algo nuevo. Por eso hoy quiero compartirte 6 verdades sobre el rechazo. 6 verdades que si las guardas y las atesoras en tu corazón, pueden cambiar la forma en que tú entiendes ese dolor y abrir un camino hacia el propósito de Dios. Así que vamos a iniciar con el primer punto que te quiero compartir. Y es que el rechazo te hace creer una mentira. El problema del rechazo no es solo el dolor que se siente, porque obviamente genera mucho dolor, sino que es la mentira que se siembra en el corazón. Es esa voz interna que te repite que no vales, que no eres suficiente, que nadie te va a querer. Y eso, mis amigos, es más peligroso porque si no lo confrontamos, esa mentira se convierte en identidad. Yo misma lo viví, por eso te hablo con autoridad del caso. Hubo un tiempo en que sentí que no tenía un lugar, que todo se cerraba para mí. Personas en las que confiaba muchísimo me hicieron sentir invisible y por un momento casi lo creí al 100% y acepté esa mentira como si fuera la verdad sobre mi vida. Pero Dios me recordó en su palabra, en el Salmo 118, que te lo quiero compartir. El Salmo 118, un versículo muy lindo, y dice, mira, 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tremenda palabra. ¿Por qué? Porque lo que allí tú ves como que no valía, Dios lo hace para él algo importante. Por eso cuando te gritan que tú no sirves, que no vales, Dios te responde. Para mí tú eres valioso, para mí tú eres amado, para mí tú eres honorable. Eso que desechan los hombres, Dios lo convierte en fundamento. Y es esta frase de impacto que te quiero dejar de este primer punto y quiero que la guardes en tu corazón. El rechazo te susurra que no eres suficiente, pero la voz de Dios declara que eres amado y escogido.
Así que cuando vengan esas vocecitas a decirte esa mentira, soy amado y soy escogido. Y aquí viene la segunda verdad que te quiero compartir. Realmente el problema pues en sí no termina cuando tú no crees esa mentira del rechazo, sino el verdadero peligro está en lo que pasa cuando esta herida no se trata. ¿Y qué crees que es? Muy conocida esa palabra, la amargura. Hechos 12:15 nos los advierte y dice, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en alguno raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El rechazo no sanado en la presencia de Dios se convierte en una raíz. Y lo peligroso de una raíz es que no se ve, pero tarde o temprano va a dar un fruto. Y esos frutos son amargura, resentimiento, comparación, envidia. Y no solamente dañan a la persona que fue herida, o sea, a ti que estás recibiendo el rechazo, sino que contaminan a todos los que te rodean. Vemos un ejemplo muy bíblico con el rey Saúl, ¿verdad? Y lo vemos en la primera de Samuel, que después de escuchar a las mujeres cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Su corazón se llenó de celos. Ese momento que él sintió ese rechazo le generó inseguridad y eso se convirtió en amargura. Saúl se obsesionó tanto con David que perdió la paz, se desvió de su propósito como rey y finalmente perdió el reino. Tremendo. Y así pasa con nosotros. Nosotros no estamos muy lejos tampoco de esa historia. Cuando guardo ese rechazo en mi corazón, pierdo la paz porque vivo rumiando con lo que me hicieron. Me obsesiono con otros, compitiendo, comparándome, envidiando. Y lo más triste es que detengo el propósito que Dios tiene para mí. Porque gasto esas fuerzas en mis heridas en lugar de en mi llamado. Me enfoco tanto en eso que no tengo ojos para ver más nada. Y sí, yo también lo viví. Hubo un tiempo en que me sentí traicionada y me quedé dándole una y otra vez vueltas a la mente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y me di cuenta que mientras yo pasaba más por esa herida, el otro seguía con su vida normal y era yo la que estaba perdiendo la paz. Entonces, por eso te digo que cuando dejas que la herida decida por ti, terminas perdiendo más de lo que otros pudieron quitarte. Tú te estás quitando esa oportunidad de tener un propósito claro y de vivir en armonía. Y quizás tú me digas, sí, está bien, yo entiendo que el rechazo no sano se convierte en amargura, yo realmente sé todo eso, pero es que nadie sabe lo que yo viví, es que nadie sabe lo que yo llevo por dentro. No entiendes lo que yo cargo en este silencio. No, yo no estoy menospreciando lo que estás sintiendo, eso es real. Hay un dolor real, pero hay alguien que lo entiende más que cualquier ser humano, que cualquiera que esté a tu lado. Él conoce tu herida mejor que nadie. Y es ahí donde llega el tercer punto, que es que Jesús conoce esa herida. Y Hebreos 4:15 lo confirma. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que Jesús no es alguien distante, que no está entendiendo lo que tú vives. Él mismo fue rechazado, fue traicionado por su amigo más cercano, fue negado por su discípulo más íntimo y fue abandonado en la cruz. ¿Qué más explicación para un verdadero rechazo? El Salvador del mundo sabe lo que significa que te den la espalda. Yo también he sentido esa soledad, ese pensar que nadie entiende lo que estoy viviendo. Y no, como te digo, no estoy menospreciando lo que estás sintiendo. Pero te invito a descubrir que Jesús no solo entiende, sino que te acompaña. Mire, en las lágrimas, en el silencio, en el dolor, Él va a estar allí. Y quiero decírtelo hoy con todo mi corazón. Aunque los demás no noten tu herida, Jesús sí la ve. Aunque todos te cierren la puerta en la cara, Él siempre tiene los brazos abiertos. Y si Jesús conoce tu herida, también tiene el poder para darle sentido, porque el rechazo no solo duele, también redirige. Lo que parece un final muchas veces es el inicio de esa ruta correcta. Y ahí es donde llega el cuarto punto. El rechazo te dirige hacia tu propósito. La Biblia lo muestra claramente en la vida de José. Creo que muchos de los que me puedan escuchar hoy, espero hayan leído esta historia, la hayan escuchado y si no les invito a buscarla en la Biblia. Sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron como esclavo.
lo humillaron, dejaron olvidado ahí en una cárcel injustamente. Tremendo lo que le pasó. Pero cuando se reencuentra con ellos en Génesis 50:20, que te invito a que lo busques, les dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mi pueblo. Lo que parecía el peor rechazo de la vida de José fue en realidad la ruta que lo llevó al palacio. Poderosísimo. Y no solo pasó con José, lo vemos con otros personajes bíblicos. David fue ignorado por su propio padre, o sea, no por un extraño, por su padre. Cuando Samuel buscaba un rey en su casa, nadie lo llamó, lo dejaron por allá con las ovejas. Pero Dios lo había elegido y lo había elegido para ser el rey. Y yo te aseguro que también puede pasar contigo, porque uno ve y uno dice, no, me cerraron la puerta, me rechazaron, me dejaron, me humillaron, pero para lo que uno significa eso, para Dios es una nueva dirección. Y Jeremías 31 nos los dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Miren, como les decía, pues hubo momentos en que puertas que yo creía que iban a estar abiertas siempre se cerraron. Lloré muchísimo, muchísimo pensando que ese era el fin, pero con el tiempo yo entendí que solamente eso Dios lo estaba permitiendo porque me está redirigiendo y hacia un propósito mayor. Si me hubiesen aceptado en esos lugares, si me hubiesen dejado, yo en este momento no estaría aquí compartiendo con ustedes y me habría perdido lo que realmente tenía Dios para mí. Ir a las naciones, poder conectar con personas, dar mentorías espirituales, o sea, todo lo que el Señor está haciendo conmigo en este momento, se hubiese quedado allí por yo quedarme atada a lo que para mí era valioso. Por eso te digo hoy, el rechazo no siempre es un no, a veces es el sí, pero el sí de Dios para un camino mejor. Y aquí llegamos a una verdad poderosísima. No se trata solo, ¿verdad?, de que Dios use el rechazo para redirigir tu vida. Se trata de que alguien ya cargó con todo ese rechazo. Y la buena noticia es que lo hizo por amor a ti. El punto 5 es, Jesús fue rechazado para que tú fueras aceptado. Y el Evangelio nos lo dice. En Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Imagínate eso, Jesús, el Salvador del mundo, caminó entre los hombres y aún así fue despreciado, rechazado por líderes religiosos, abandonado por sus discípulos, traicionado por un amigo. No, o sea, crucificado por la misma multitud que días antes lo aplaudía. ¿Viste cómo cambian las circunstancias? Pero escucha esto, todo ese rechazo Jesús lo llevó para que tú no tuvieras que cargarlo más. Ah, no, pero es que es muy fácil lo que tú me dices. Pero eso va acrecentando en tu corazón a medida que tú vas conectando con Él y vas conociendo su palabra. Efesios 1:6 lo declara. En Cristo Dios, porque nos hizo aceptados en Él y amado. En Él amado. Y primera de Pedro 2:9 añade, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¡Guau! O sea, ¿qué identidad te está dando el Señor? Eso significa que aunque ese rechazo de los hombres deje un vacío, porque es real, no lo vamos a negar, duele, lloras, sufres y te quedas con esa herida, ¿verdad? Que ya cuando empiezas a caminar con el Señor ves que queda haciendo una cicatriz solamente para recordarte, eso estuvo allí, pero ya yo lo sané, pasaste por eso, pero yo te doy esto. Entonces, esa aceptación de Dios transforma todo y nos llena por completo. Miren, el mundo puede decirles que no, rechazarte, menospreciarte, pero tienes que encontrar esa identidad en Cristo para saber que ya tienes un sí eterno en Él. Como te comentaba, yo lo he experimentado. Hubo momentos en que se cerraron esas puertas, me dejaron afuera, me hicieron sentir que no tenía lugar, que no valía, que no servía. Lo viví en mi divorcio, lo viví en el trabajo, lo viví incluso con familia, pero en la presencia de Dios descubrí que ya yo tenía un lugar especial. Porque tienes que empezar a verte como Dios te ve. Yo soy su hija, soy amada, soy escogida. Y esa aceptación nadie me la puede quitar.
Y la frase que de este punto que te quiero dejar es que el rechazo de los hombres nunca, jamás podrá invalidar la aceptación de Dios sobre tu vida. Si Jesús ya cargó tu rechazo y en Él eres aceptado, entonces lo que los otros desecharon, ya eso no es una pérdida, eso les corresponde a ellos. Realmente para ti tiene que ser una plataforma, porque el rechazo en las manos de Dios no solo sana tu corazón, sino te convierte en un testimonio y en un destino. Y ese es el último punto que te quiero dejar. El rechazo no tiene por qué, sí sabemos, nos duele, nos hace todo lo que nos hace, pero no quedar allí. Realmente eso tienes que verlo como una plataforma. El rechazo se convierte en una plataforma de promoción. Ese es el punto 6. Y conocemos este versículo y si no lo conoces, te invito a buscarlo. Está en Romanos 8:28 y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No son algunas, quizás a lo mejor no. Todas las cosas les ayudan a bien. Y estos son conforme a los que sus propósitos son llamados. Entonces, te invito a ver la vida de Moisés. Fue rechazado en Egipto, huyó al desierto, se sentía inútil, sin voz. Pero en ese mismo desierto Dios lo llamó, lo levantó y lo llevó a ser el libertador de Israel. Lo que parecía ese exilio sin sentido se convirtió en el escenario de su propósito. Esther, otro personaje de la Biblia, fue una joven huérfana, extranjera en tierra ajena. Podía haber sido descartada por su origen, como pasa incluso hoy en día, muchos por nacionalidades son rechazados. Pero Dios la colocó como reina y la usó para salvar a todo su pueblo. Ese lugar donde parecía que ella era invisible fue precisamente el lugar donde brilló su llamado. Maravilloso. Y Jesús, rechazado por los hombres, colgado en una cruz, exaltado, fue y llegó a estar sentado a la diestra del Padre. Así es como obra Dios. Lo que parecía un fracaso se convierte en una plataforma. Lo que parecía una herida se convierte en un testimonio. Y lo que parecía un final se transforma en un inicio. Como te compartía, yo puedo decírtelo a través de mi propia vida y no porque me vanagloria de eso, jamás Dios guarde mi corazón, sino porque puedo decirte de lo vil y lo menospreciado de la tierra, esa era yo. Y de allí el Señor me sacó. Hubo rechazos que dolieron y dolieron tanto que pensé que me habían enterrado en vida. Esa es la realidad. Pero me di cuenta que no me estaban enterrando, me estaban sembrando. Y cuando Dios siembra, realmente da fruto y fruto abundante. Así que el rechazo no es tu lápida, es ese trampolín hacia tu propósito. Y amados hermanos, hoy que hemos visto estos seis puntos, estas 6 verdades sobre el rechazo, y quizás mientras yo iba hablando, recordaste esos momentos en los que fuiste herido y descartado, ignorado, eh, tal vez aún llevas esas cicatrices de palabras que te marcaron, de puertas que se cerraron. Y a veces lo vemos incluso desde la infancia, cuando hay que seleccionar a los que van a jugar en este equipo y en el otro. Y todo el mundo empieza a escoger y a ti no te dejan de último. Y bueno, porque toca que la profesora obliga que estés en alguno. Entonces eso va generando heridas de rechazo. Y así como ese pequeño ejemplo a lo largo de tu vida, quizás trajiste a memoria muchas cosas, pero quiero que te quedes con esto en el corazón. El rechazo nunca es el final en las manos de Dios. Vemos que Jesús mismo fue rechazado y sin embargo no dejó que eso definiera su identidad. Él tenía una misión y así bajo eso él amó, perdonó. Wow, tú dices, Dios mío, eh, tú todo lo hiciste bueno, todo lo hiciste maravilloso y todo lo que tú viviste fue para mostrarnos a nosotros que tú amaste, perdonaste, sanaste, moriste por todos aquellos mismos que fueron despreciados como tú, porque el valor de la opinión de las personas, o sea, a él no le importaba lo que pensaban las personas. Él tenía claro que era lo que estaba en el corazón de su padre. Así que tú puedes caminar con esa misma certeza.
de saber que las personas pueden opinar, pueden decir, ellos darán cuenta de eso, son responsables de lo que ellos están diciendo, pero eso no te corresponde a ti. Tú tienes que tener seguridad en lo que dice el Padre de ti. Y quizás sí, como digo, fuiste rechazado por un padre, un amigo, una pareja, la sociedad y tristemente incluso por la misma gente de la iglesia. Pero escucha esto, Jesús no te rechaza, Él te recibe tal y como eres. Juan 6:37, al que a mí viene, no lo echo fuera, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Y esta promesa es para ti hoy. Así que si en este momento que estás viendo esta, este pequeño compartir de la palabra, no has entregado tu vida al Señor, o tal vez un día lo conociste, te apartaste, sentiste que no eras digno de volver, hoy quiero decirte que no importa lo que hayas vivido, Jesús sigue con los brazos abiertos y este es tu momento, tu oportunidad de empezar de nuevo y de dejar todo atrás. Así que los invito a hacer esta oración donde quiera que estés. Cierra tus ojos, conéctate con el Señor y dile, Señor Jesús, hoy reconozco que he cargado con heridas del rechazo, Señor, que he creído esas mentiras que me hicieron sentir indigno, Dios, que me hicieron sentir sin valor, Señor. Pero hoy decido escuchar tu voz, Señor. Esa voz que me dice que me amas, Señor, que yo soy tu hijo y que tú no me rechazas. Abro mi corazón, Señor, y te invito, Dios, a entrar. Perdona mis pecados, Señor. Sana mis heridas. Hazme una nueva criatura en ti, Dios. Desde hoy declaro que mi identidad está en ser tu hijo o tu hija y que nadie me puede arrebatar ese lugar. Gracias porque me recibes, Señor, porque me amas y me restauras en el nombre poderoso de Jesús. Así que si hiciste esta oración, acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Y si ya conocías de Cristo, esto es un recordatorio de que nada ni nadie podrá quitarte el amor de tu Padre. Así que levántate, camina con dignidad y recuerda, el rechazo de los hombres nunca podrá opacar la aceptación eterna que tienes en el Señor. Y déjame adelantarte algo, que en nuestro próximo compartir de la palabra hablaremos de un tema que es inseparable del rechazo, y es el perdón. Porque no basta con ser sanado, también necesitamos soltar aquello que nos dañó, aquello que nos lastimó, y dejarlo en las manos del Señor para tener una nueva vida y poder empezar a vivir, ¿verdad? Esa nueva historia que Dios había escrito para nosotros. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima prédica. Dios te bendiga.